Amigos televidentes, regresamos con este que será nuestro último bloque en el día de hoy, y en el mismo vamos a conversar lo referente a lo que son las actualidades impositivas que emanan desde la Administración Tributaria y que son informaciones valiosas para toda nuestra audiencia y sobre todo para los y las contribuyentes. Como es sabido, la Administración Tributaria sigue en el proceso de tecnificación en base a las diferentes herramientas que quiere implementar para los fines de la facturación electrónica y las modalidades que va a establecer de manera tecnológica para fines de seguir estableciendo cruces de información de manera efectiva y poder tener mayor información y mayor nivel de seguridad en base a las determinaciones que realiza a los contribuyentes. Otro aspecto importante que la Administración Tributaria resalta es que siguen en aumento y sobre todo sobrepasando las metas establecidas en materia de recaudación. En el mes pasado, a finales de mayo, principios de junio, se publicó el efecto de que la Administración Tributaria había recaudado más de 220 millones de pesos, sobrepasando la misma cifra de los últimos 2 años, sobre todo la que tenían establecido. Hemos dicho aquí en otros programas de actualidad tecnológica, fiscal y financiera de que la Administración Tributaria había sido muy eficiente en términos de lo que ha sido el proceso de recaudación. También la otra parte de la Administración Tributaria en materia de tributo, que es la Dirección General de Aduana, ha logrado un proceso primero de relanzamiento y segundo de recuperación de credibilidad de esa institución, dados los mecanismos que han sido tomados por su actual incumbente, el licenciado Eduardo San Lobatón, que ha dado al traste con una medida sin precedentes en República Dominicana, que es el despacho 24 horas. Mediante ese mecanismo se ha podido lograr un proceso de dinamismo dentro de la Administración Tributaria, en el caso de la Dirección General de Aduana, que ha provocado una agilización en términos de comercio y ha sido un aliciente en términos de lo que gerentean cargas y efectos aduanales, porque se había convertido en un dolor de cabeza, un caos, un trauma, desaduanizar una mercancía. Eso ha provocado, al igual que en la DGI, un aumento significativo en el efecto de las recaudaciones. Yo entiendo que en este proceso de pandemia, aparte de las medidas estatales que se han tomado de política monetaria y política fiscal, el efecto recaudatorio o la gerencia del efecto recaudatorio establecido por la Dirección General de Impuestos Internos y Dirección General de Aduana ha surtido un efecto maravilloso para el Estado Dominicano, producto de que se ha logrado a través de esas dos instituciones recaudatorias sobrepasar las metas que se habían establecido y por ende consolidar una fuente de recursos viables que le haya permitido al Ejecutivo poder sustentar todo el efecto que ha sido durante la pandemia y pospandemia en términos de demanda de recursos económicos. En tal sentido, entendemos que la Administración Tributaria sigue dando pasos firmes en base a lo que ha sido desde hace ya más de 15 años su proceso de tecnificación, su proceso de adecuación y su proceso de incorporación de lo que le llamamos las TICs o tecnologías de información aplicada a lo que es la parte de informática, para por esa vía, mediante esa forma, seguir obteniendo la mayor cantidad de resultados posible en base a los cruces de información. No menos cierto, independientemente de sigamos teniendo recaudaciones tan efectivas, si seguimos teniendo el nivel de erogaciones que se ha provocado en los últimos 2 años producto del mismo efecto pandemia, de nada sirve recaudar mucho y gastar mucho. Pero no es menos cierto que el hecho de que si se tiene que gastar y no se tiene que coger esa parte prestado, es un aliciente para el efecto de la economía. Otro punto importante a resaltar durante esta semana, la publicación de la norma 09-2022, donde la Administración Tributaria establece el proceso para la solicitud ante sanciones y medidas cautelares que serán aplicados a los y las contribuyentes. Yo entiendo que es una herramienta importante, sobre todo viene a surtir un efecto, a llenar un vacío que había en esos términos, o más que un vacío, había un efecto de desinformación o ambivalencia con relación al proceso de las medidas cautelares y demás. La norma tiene varios elementos: el efecto de el objeto que persigue, el alcance sobre la referencia, el levantamiento de las sanciones, el levantamiento del requerimiento por la acción pública,
el levantamiento de la decisión jurisdiccional y el levantamiento de oficio, que son mecanismos jurídicos que le va a permitir tanto a la administración tributaria cumplir el debido proceso en términos de lo que son medidas cautelares y salvaguardia de recursos cuando hay procesos judiciales tributarios, y sobre todo a las y los contribuyentes exigir mejor sus derechos cuando se trate de que tenga que hacer valer el criterio en base al debido proceso. Yo entiendo que siempre que se apliquen medidas fiscales de este tipo, las mismas van en fortalecimiento de lo que es el aspecto jurídico tributario, y sobre todo apuesta mucho a lo que es el debido proceso, por lo que tanto la administración tributaria como los contribuyentes tienen herramientas para fines de poder defenderse de una mejor forma. En términos de lo que es la fiscalidad internacional, se sigue trabajando con lo que es la reestructuración a través de la ODC, del esquema fiscal internacional, producto de que se aplique el efecto de la reestructuración fiscal y las multinacionales nos sigan drenando sus beneficios de manera estratégica o a través de una planificación estratégica agresiva. Hay quienes les gusta el término agresivo, yo digo que es una planificación estratégica efectiva, y que de esa forma se aplique el efecto tributario en base a donde se generen los recursos. Tradicionalmente, como hemos hablado en programas anteriores, las multinacionales o las empresas transnacionales han optado por aprovechar ventajas fiscales o subterfugios que establece la misma normativa legal para fines de poder expandir sus beneficios a otras naciones y llevar lo que debió ser el efecto tributario a un régimen fiscal con muy baja tributación o, en su defecto, a un régimen fiscal de nula tributación. En materia impositiva o en materia legal, lo que no está prohibido está permitido. Eso ha dado el traste de que la ODC, a través del G7, se haya articulado su política en términos de reestructuración fiscal, y que el efecto de los BEPS, o lo que le llamamos en fiscalidad, el mecanismo que utilizan esas empresas multinacionales o transnacionales, sea lo menos lesivo posible en términos de estratificación de esos beneficios en otras economías, y que la base imponible sea la más robusta para el momento del pago del impuesto. Nosotros entendemos que para que eso sea posible, aparte de la voluntad de la ODC, tiene que haber un efecto de readecuación de la economía global, como acabamos de ver en República Dominicana con la ley de extinción de dominio. Ninguna ley tiene un efecto retroactivo, por ende, ninguna economía en ninguna parte del mundo se va a dejar aplicar una carga impositiva de manera retroactiva, sino que cualquier efecto que aplique tiene que ser de aquí en adelante. En materia fiscal y en materia financiera, las economías globales siguen dando una recuperación significativa en base a lo que es la generación de recursos. De una u otra forma, la guerra Rusia-Ucrania ha contribuido de que ese efecto sea más lento. También los efectos COVID y demás pandemias que se han suscitado a nivel global han contribuido a que el relanzamiento sea más lento de lo común. En nuestro caso en particular, todavía nuestro sector turismo sigue en franca mejoría, en franca recuperación. Eso le ha permitido una serie de recursos al Estado y sobre todo una proyección económica efectiva, y sobre esa base se ha descansado el efecto del relanzamiento económico y del crecimiento de la economía. Acorde a las proyecciones, tenemos una proyección al cierre de diciembre de un crecimiento de un 5%, que es un crecimiento significativo. Le vamos a seguir dando un seguimiento a lo que son las proyecciones económicas, sobre todo a lo que son los organismos que tienen credibilidad, y las estrategias que se establezcan en materia impositiva las seguiremos comentando. Por último, en esta parte, entendemos que este proceso donde se ha restringido el medio circulante como política monetaria es un efecto transitorio, porque sabemos que la única forma que las economías avanzan y crecen es a través del consumo, y esa restricción del medio circulante es tentativa para fines de poder seguir manteniendo el efecto de estabilidad cambiaria. En los próximos días estaremos conversando sobre el efecto del cierre de las empresas al mes de junio, la presentación de esas empresas de cara a sus 120 días y los elementos complementarios
que aplican para fines de presentación, como son la declaración jurada IR2, como son el efecto del RCT y como lo es el efecto del impuesto a los activos, residuos sólidos y precio de transferencias que emanan de su declaración. Ha sido una semana activa por el efecto de la aplicación de las normas 09-2022, la aprobación de la ley de distinción de dominio y la ocurrencia de todos estos casos que en materia de corrupción tienen en vilo a la República Dominicana, que a partir del efecto de la publicación de la ley de distinción de dominio van a tener una connotación totalmente diferente. Para nosotros ha sido un placer haber compartido con ustedes. Estaremos, al igual que todos los domingos, de 4 a 5 de la tarde por televisión y contar con toda su audiencia. Pasen buenas.